mañana con 8 minutos. Esto es ampliación de noticias. Ayer dos noticias competían. Una, la del fútbol, evidentemente era la noticia dominante. Pero hacia el mediodía, hacia las 2 de la tarde, llega la noticia del fallo de la CID, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También muy esperado, situación de suspenso. Esto evidentemente concita la atención de la gente que tiene que ver con la justicia, la política, los derechos humanos, etcétera. Pero no solamente de ellos, porque de alguna manera se creó toda una expectativa en la población sobre ¿hay que pagar o no hay que pagar? Hay que recordar, sin embargo, que el pago es solo uno de los aspectos que se discutía en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está con nosotros el ministro de Justicia y Derechos Humanos, doctor Gustavo Adrianciel. Ministro, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Chema. Muchísimas gracias por la invitación. Hay dos formas de ver el vaso, medio lleno, medio vacío, ¿no? Entonces, los que ven el vaso medio lleno dicen que no ha pasado lo peor que le podía pasar al Perú. Lo peor que le podía pasar al Perú era una condena en toda la regla, o sea, que la Corte le diese la razón a los deudos que reclamaban por la muerte, recordemos, de tres Así es, en efecto, qué bueno. ¿No? Y esto efectivamente no ha ocurrido, pero de todas maneras otros se preguntan también lo siguiente, pero sin embargo el caso de Tito queda abierto, porque hay que recordar que el caso de Tito fue la gran controversia. Hubo una matanza, ejecución extrajudicial, se le llama con un término dudoso a esto, hubo una muerte ilegal de este Tito, la Corte parece que dice que sí, y está obligando al Estado peruano quizás a un nuevo juicio o no. ¿Cómo ve usted el tema, ministro? Muchas gracias, Chema. Ricardo, buenos días. Decir lo siguiente, en verdad, si hubiésemos tenido una mala sentencia, en primer lugar se hubiese dicho, Chema, que hubieron 3 ejecuciones extrajudiciales, tal cual lo anunciaban quienes defendían a los familiares de los delincuentes terroristas y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hubiese sido una mala sentencia si hubiese establecido el pago de reparaciones a favor de las presuntas víctimas y reconociendo la responsabilidad del Estado. Hubiera sido una mala sentencia si se hubiese dejado sin efecto la sentencia del fuero policial militar que sobreseyó la causa de nuestros héroes comandos Chavín de Huántar en sede interna. Ha ocurrido todo lo contrario, Chema. En primer lugar, de las 3 presuntas ejecuciones extrajudiciales, la Corte, con relación a Hermaluz Meléndez Cueva y a Víctor Peceros Pedraza, Cintia y Peceros, ha indicado lo siguiente: murieron, no existe evidencia de que se haya producido ningún tipo de ejecución extrajudicial en contra de ellas, lo que permite inferir que murieron en combate, como lo anunciamos nosotros desde el primer momento con la evidencia forense que fue presentada. En segundo lugar, con relación al delincuente terrorista alias Tito, lo que se dice con toda claridad es que el Estado peruano debe seguir investigando. Lo que ya se había dicho aquí en la Fiscalía y en su momento ante el Poder Judicial. Chema, la 58 Fiscalía Provincial Penal de Lima, que despacha el doctor Elmer Ríos Luque, está actualmente, luego de haber aperturado investigación, realizando las declaraciones. ¿En cabeza de quién se está siguiendo esta investigación, Chema? Hay que decirlo con toda claridad. En cabeza de Zamudio Aliaga, en cabeza de los 2 policías, me refiero a Raúl Robles Reynoso y a Marcial Torres Arteaga, y en cabeza de Ogura. ¿Te acuerdas de aquel ciudadano Ogura? Claro, el diplomático japonés que dijo que le había visto. Que lo había visto. Estaban con vida estas personas. Cosa sumamente singular, porque estos señores ven lo que nadie más ve, Chema. Sí. Y ahora vamos a inferir. ¿Qué dijo Ogura? Que él había visto en el jardín de la Casa 1. Habían allí hasta 12 personas, 8 ciudadanos japoneses que nunca vieron aquello, 4 magistrados de nuestra Corte Suprema que nunca vieron aquello. ¿Y quiénes son estos 2 famosos policías, Raúl Robles Reynoso y Marcial Torres Arteaga? Miembros del CIM, dependientes de Zamudio Aliaga, que acusaban a nuestros comandos de haber hecho eso. La Corte, con relación al suceso del delincuente terrorista Tito, ha manifestado en primer lugar, Chema, que se trató de un operativo destinado a rescatar rehenes y no a matar terroristas. En segundo lugar, ha reivindicado el operativo de rescate Chavín de Huántar, indicando que en él se utilizó regularmente la fuerza, no hubo ningún exceso.
Y respecto de Tito, la Corte dice que se trata de un hecho aislado, ajeno al operativo de rescate, con lo cual nuestros héroes Comando Chavín de Huántar quedan absolutamente alejados de cualquier presunción. Ministro, esa es una... buenos días, ¿no? Pero días, ayer Ricardo. Consultando en una primera y rápida mirada del fallo, que no conocemos todavía en su amplitud, el doctor Marcos Ibaceta Marino, expresidente de la Sala Antiterrorista de la Corte, nos decía que sí, que lamentablemente, pese a una lectura positiva, optimista del fallo, los comandos iban a verse involucrados nuevamente en un proceso judicial que parte por una investigación de la muerte de este terrorista ocurrida, digamos, luego de la operación, pero como consecuencia de ella, según la defensa que han hecho los abogados de este terrorista. Mira, yo de la manera más respetuosa me permito discrepar con el doctor Ibaceta y asimismo con aquellos colegas que están insinuando que nuestros comandos podrían verse comprometidos o imputados en esta responsabilidad. No comprendo cómo puede ser aquello posible si la Corte dice con absoluta claridad el recurso de la fuerza por parte del Estado en el marco de un objetivo preciso, lograr la liberación de los rehenes, respondía a una necesidad liberar a los rehenes, en particular era responsabilidad del Estado. Pero no podría decir la Corte otra cosa, porque eso es más que evidente. No, si hubieran dicho otra cosa, bueno, sería una locura. Ricardo, no, permíteme. Decir en que el caso de Colombia, cuando se hizo la toma del Palacio de Justicia, fueron absolutamente claros en reconocer que las fuerzas de intervención hicieron uso excesivo de sus facultades y de sus fuerzas. Pero que la Corte sí lo puede decir Ricardo, ya lo ha dicho. En este caso es un caso excepcional porque se reconoce por primera vez la facultad de los estados de defenderse contra la violencia terrorista y de hacerlo a través de la fuerza, que es muy importante. Que hay un proceso de investigación, hay un proceso de investigación en marcha. Que se va a judicializar. Que está, ahora mismo está ante la Fiscalía. El Ministerio Público. ¿Y qué va a pasar allí? Eventualmente se podría llamar a algún comando como testigo que estuvo en el área. Claro, que estuvo en el área, perfecto. Pero esto no significa en modo alguno que el fiscal va a hacer a los 140 comandos que aún, que de los 140 comandos que participaron. Ministro, entonces para terminar de entender lo que usted señalaba, Chema, es que esta investigación en curso en el Ministerio Público es lo que va a, digamos, seguir su trámite en cumplimiento del fallo, ¿sí? ¿O es otra investigación la que dispone? Sería esta misma que ha iniciado el Ministerio Público. En efecto, yo quiero referir lo siguiente. Esta investigación no se inicia porque ahora la Corte lo diga. Ahora, sí. Esta investigación se inició después que la Sala Suprema, presidida por el doctor San Martín, así lo dispuso, y está en marcha. Sí. Está en marcha y continuará y terminará investigándose. ¿Y por qué se está investigando al delincuente terrorista Tito? Porque nunca antes se había establecido una investigación para determinar modo y circunstancias de su muerte. Eso es todo. No veo yo mayor inconveniente con esto. Con su venia tenemos que ir a la pausa. No, por favor. Le dejo un interrogante sobre si estos comandos podrían ir en condición de testigos o no, y quizás de algo más que testigos, porque si la muerte de Tito se produce, que es una muerte ilegal o extrajudicial como le llaman, se produce dentro del área controlada por los comandos, no se puede inferir de ahí algún tipo de responsabilidad. Esto y más después de la pausa que viene a continuación. Continuamos con el ministro de Justicia y Derechos Humanos. Interamericana, señoras y señores, sigue con nosotros el ministro de Justicia y Derechos Humanos, doctor Gustavo Adriancén. La Corte dice que debe investigarse el caso de la muerte de Tito. Antes de que la Corte lo diga, el Ministerio Público está realizando una investigación. Está citando a las personas que dijeron haber visto con vida a Tito. La pregunta que le hacíamos al ministro antes de la pausa es: ¿esto no va a significar que haya responsabilidad también de los comandos? Porque la muerte de Tito, aunque no haya sido hecha materialmente por un comando, ha sido hecha en una zona controlada por los comandos. Ministro. Bien,
Chema, al respecto, hacer una precisión espacial. A ver. Hubieron operaciones que se realizaron dentro de la residencia y el delincuente terrorista Tito es hallado en una área colindante a esta, así lo ha declarado la Corte, en circunstancias que no se han podido determinar y por eso ordena la investigación. Correcto. Nosotros tenemos, a partir del plan de operaciones, evidencia cierta de dónde operaron nuestros héroes comandos Chavín de Huántar. No tenemos reporte de operaciones en el área donde se ha encontrado este delincuente terrorista Tito por parte de nuestros comandos. En relación a la investigación que se está llevando a cabo, yo considero que, en efecto, aparte de estos dos exmiembros del CIM y el propio Zamudio, y aparte de Hidetako Ura, quienes por cierto hasta ahora no declaran y ya deberían hacerlo, ¿no?, y ponerse a derecho, eventualmente se pueda convocar a los jefes del operativo para que manifiesten y reafirmen aquello que ya se sabe y que se ha dicho también en sede nacional. En segundo lugar, más allá de una condición de testigos, yo veo absolutamente improbable que lo incluyan en la posible o es que no hay posibilidad alguna. Incluso la defensa de los familiares de los delincuentes terroristas ha dicho hasta el cansancio que no acusan a nuestros héroes comandos Chavín de Huántar de haber participado. ¿Eso es por relaciones públicas? Entonces, ¿por un saludo a la bandera? Porque es un poco duro. Pero, ministro, hay una precisión que hacer. ¿O es sincero? Porque si el fallo no lo dice, los testigos que llevó a PRODE, la Asociación Pro Derechos Humanos que defiende al terrorista Tito y otros terroristas más, los testigos que llevaron ellos sí acusaban a los comandos. Yo no lo dudo, Ricardo, y agradezco la oportunidad. Tanto Hidetako Ura acusaba a nuestros héroes comandos Chavín de Huántar de haber asesinado a Cintia y a Peceros en el segundo piso, cosa que hoy día está totalmente probada y que deslegitima a Ura como un testigo cierto. En segundo lugar, Hidetako Ura y estos dos policías afirman que en el jardín de la Casa 1 entregaron con vida a Tito, se lo entregaron a un comando. Sí. ¿Quiénes eran estos dos policías y no los miembros del CIM? Los secuaces de Zamudio Aliaga. Citados como testigos por APRODE. Y que acusaban a nuestros comandos además. Así fue. Entonces APRODE sí acusaba a los comandos. Estaba dirigida contra nuestros comandos y fue lo que nosotros hemos dicho permanentemente. Y que hemos rebatido. Es evidente, ¿no? Porque si lo entregan, no lo dudes. Si ellos lo entregan, no lo dudes, a su verdugo, es obvio que son culpables. Y lo que nosotros consideramos es que allí debería descubrirse cuál fue el modo y circunstancia de la muerte, porque como lo dijimos hasta el cansancio, estos dos policías manifestaron contradicciones muy grandes en el proceso. En segundo lugar, ningún comando reconoce haber obedecido orden alguna para recoger a ningún terrorista con vida. El Estado peruano trajo una serie de peritos que dieron informes muy grandes, muy serios, pregunto. ¿La Corte no le ha hecho caso a estos peritos? En verdad que sí, Chema. ¿O sí le ha hecho caso? Nosotros, y esto hay que reconocerlo con toda sinceridad, cuando recibimos el caso, hacia el año 2012 estaba muy venido a menos, no había una defensa que nosotros consideremos eficaz, y fue la decisión del presidente Ollantumala y su apoyo decidido lo que permitió traer, por ejemplo, a Derrick Pounder y a Cartagena, los mejores médicos forenses del mundo. Trajimos a los psicólogos forenses Hitarachi y Gunaratna, trajimos además a Giancarlo Mejía, experto en técnica, táctica y estrategia militar de estos operativos. Colaboró con nosotros Toño Loaiza, Juan Leiva, Gustavo. Colaboraron con nosotros una serie de profesionales de primer nivel que permitieron finalmente rebatir todos los argumentos de la otra parte. Me decías, Chema, si se había tomado o no en cuenta lo dicho por nuestros peritos forenses. En efecto, si tú me permites, Chema, dos palabras, cito. Dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a lo sucedido con ocasión del análisis del cadáver. El cadáver presentaba una lesión ocasionada por un proyectil de arma de fuego con orificio de entrada en la región posterior izquierda del cuello y salía en la región lateral derecha de la cabeza. Chema, no hablan de aquel individuo sin movimiento, de rodillas, con la cabeza hiperflexa, un tiro de adelante para atrás, como nos lo decían en ese pseudoinforme de medicina forense que presentaron. Lo hemos rebatido.
el profesor Cartagena estuvo presente en la audiencia de San José de Costa Rica y allí demostró su tesis. Pero ¿y entonces por qué no se toma en cuenta en el fallo? No, sí se toma en cuenta. Por eso lo que he leído es precisamente lo que se recoge, entre otros, de los informes de medicina forense. Este ha sido un trabajo a muchas manos, Chema, y en todo momento, desde la sede internacional que la inició el hoy premier Cateriano como agente entonces, nosotros desde la Procuraduría Pública, el Ministerio de Defensa y la colaboración de los ministros de Justicia y Defensa permitieron que este sea el resultado. Mira, Chema, yo he venido escuchando a la otra parte llamarse vencedora. En cada instancia se han llamado vencedora, pero resulta que los que siempre han apelado han sido ellos. ¿Y quién apela en un proceso? ¿Quién va perdiendo? Y si en ese caso el Estado peruano gana... No está suficientemente satisfecho, digamos. Sí. Sin duda, Chema, porque de otra manera, ¿no? Y eso nos lleva a las indemnizaciones. Un poco, claro, de la plata. Sí, porque el bill metal. Si el Estado peruano, digamos, obtiene, justicia de la Corte en este fallo, en parte, no tendría por qué pagar los costos y gastos de ese proceso. ¿Me permites hacer una precisión, Ricardo? En los procesos se pueden establecer reparaciones de diferente naturaleza. Unas, por ejemplo, como la que ha establecido la Corte, que es una reparación en términos de salud para que veamos si el hermano de Tito, que es el único, si el hermano de Tito requiere asistencia en materia psicológica o psiquiátrica. Nosotros teníamos información precedente que el hermano había rechazado cualquier tipo de ayuda o beneficio, etcétera. Pero por otro lado tenemos las reparaciones económicas. Pregunta, esta es una sentencia histórica, ¿por qué? Porque lo regular y lo común, y lo hemos vivido en el Perú, perdamos y nos obliguen a pagar indemnizaciones. Millonarias indemnizaciones. En este caso no hay un centavo reconocido a favor ni de las presuntas víctimas, ni tampoco de nadie que se haya podido sentir lesionado. ¿Qué es lo que sí dice este fallo? Este fallo dice lo siguiente: páguense los costos y los gastos en los que se ha incurrido para la defensa, a razón de $10.000 a una entidad llamada APRODE y $20.000 a una entidad internacional llamada SEGIL. Yo me pregunto, y esto me permito hacerlo como una licencia, si estas organizaciones van por allí rasgándose las vestiduras, diciendo que no les interesa el dinero, pues que en un gesto de desprendimiento, hoy día dispongan ellos que ese dinero sea entregado a los familiares de aquellos héroes nacionales que murieron asesinados por sus patrocinados, que le paguen a la familia del coronel Valer, que le paguen a la familia del capitán Jiménez, que le paguen a la familia de nuestro héroe, el vocal supremo Yusti, que fueron asesinados por quienes ellos defienden. Eso debería hacerse como un acto de verdadero desprendimiento. Bueno, ministro, tenemos que llegar hasta acá. Gracias. Y habrá oportunidad de seguir conversando. Vamos a recorrer también a otras opiniones muy amables. Muchísimas gracias, Chema Ricardo. Por estar con el programa. Estuvo con nosotros el ministro de Justicia y Derechos Humanos, doctor Gustavo Adriancén, ayudándonos a poner en contexto y a comentar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Más sobre el tema después de los rápidos mensajes y las noticias que vienen a continuación.